Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. ¿Qué les traigo el día de hoy? Pues bueno, como lo vieron en la miniatura, el Acqua di Gio Parfum. Este es un perfume que fue lanzado en el 2023. Pero, pues bueno, todavía vale la pena. No lo sé, vamos a verlo. Ok, bueno, vamos a estructurar el video de la siguiente manera. Primero vamos a hacer un pequeño recorrido histórico y luego vamos a hacer algunas comparaciones y luego vamos a hablar de las notas y luego por último el performance. Así es que bueno, vamos a comenzar. El recorrido histórico. ¿Qué pasa con Acqua di Gio? Pues bueno, ya mucha comunidad perfumera se estaba quejando de que es un perfume que la verdad es que no nos estaba dando el rendimiento que se pretendía. Y esto sucedió en la versión, en la Eau de Toilette, y luego lanzaron la Eau de Parfum y tampoco tuvo éxito porque tampoco duraba mucho. Sí se llegaba a sentir un poco más dulce, un perfume sí con el ADN de Acqua di Gio. La verdad es que no variaron tanto, pero no te daba esa sensación de proyección, de duración, de frescura por mucho tiempo, ¿no? O sea, la frescura, claro que sí te la daba en el aroma, pero no te daba esa duración que tú decías, híjole, es que en los batch viejos sí se llegaba a sentir muchísimo la duración, mucho la proyección, era un perfume que estaba muy presente y obviamente ya en los nuevos ya no. Esto no es exclusivo de la casa de Armani, por supuesto que hay muchísimas marcas perfumeras o muchas marcas de diseñador que pues ya los perfumes ya prácticamente no duran mucho, ¿no? Andan rodando entre las 4 y 6 horas. Y pues bueno, estamos llegando al punto en el que prácticamente nos estamos conformando. Ahora bien, en este 2024, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, Acqua di Gio sigue lanzando nuevos, podríamos decirlo como flankers o versiones nuevas de los perfumes. ¿Cómo ha sido el recorrido haciendo un resumen? Pues bueno, sería que estaba el Acqua di Gio, el Profondo, el Profumo y el Absolu. Después lanzaron el Acqua di Gio Eau de Parfum. Después lanzaron el Acqua di Gio Parfum y después quitaron el Profumo. Quitaron el Profumo, se quedó el Acqua di Gio, el Eau de Toilette, el Acqua di Gio, el Parfum, se quedó el Absolu y se quedó el Profondo. Ahorita ya están lanzando versiones como el Profondo, pero el Parfum y el Acqua di Gio, el Eau de Toilette en una presentación nueva, más o menos en este estilo de degradado. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita con Armani. Yo, la verdad, me quedo un poco como con ganas de realmente que vengan unas propuestas nuevas. Tal vez sería mejor abrir una línea distinta, no lo sé. Acqua di Gio sí es una fragancia que ha sido muy querida, ha sido muy aceptada por la comunidad, pero creo que es momento también de darle unos pequeños giros, aunque siguen gustando mucho y por eso está aquí. Creo que ya es momento de abrir nuevas expectativas, proponer nuevas cosas y ya daré por ahí. Bueno, muy bien. Ahora, la nariz detrás del perfume pues es Alberto Morillas, todavía. Y la verdad es que es un maestro perfumero, pero pues no sé qué tanto margen le hayan dado como para hacer cambios en la versión, pero no se salió mucho del cajón, ¿no? Y a lo que voy, no quiere decir que eso sea malo o sea bueno, simplemente no se salió mucho de la línea, se mantuvo muy en la línea y del ADN de Acqua di Gio. Y pues hasta ahí está, ¿no? Ahora bien, las notas de salida son notas acuáticas y bergamota en la parte de la salida. En la parte del corazón vamos a encontrarnos esclarea, romero y geranio. Y en la parte de la base nos vamos a encontrar con el pachuli y el incienso de olíbano. Esas son las notas que tenemos declaradas hasta el momento. Ahora bien, comparaciones que se han hecho de este perfume. Bueno, vamos a atomizarlo. Las comparaciones de este perfume han dicho muchos reseñadores que se parece a Essenza. Yo no lo probé, no sé qué decir sobre eso. Y otros se han dicho que se parece mucho a Profumo. Y otros han dicho que es una mezcla entre Profumo, Essenza y el Eau de Toilette. Entonces, pues bueno, hasta ahí está, ¿no? ¿Que tiene el ADN de Acqua di Gio? Indiscutiblemente tiene el ADN. ¿Hacia dónde se torna? Pues bueno, si lo tratáramos como un perfume en su individualidad, en su propia personalidad, es un perfume que claro que se siente aromático por la parte del romero, la esclarea, el geranio, se siente aromático, se siente acuoso por esas notas acuáticas y la bergamota, se siente fresco, es un perfume que con el pachuli le da un poco de oscuridad, un poco de poder y creo que hasta ahí todo ese encierre está muy bien.
Ahora, vamos a pasar a la parte de las impresiones personales para ir cerrando ciclos, ¿no? Ya dijimos de las notas y cómo están conformadas. Ahora, bien, en las impresiones personales, ¿qué me pasa con este perfume? Este perfume me lo regaló mi esposa de mi cumpleaños porque pues, yo se lo pedí. Le dije, bueno, pues me dijo, ¿cuál quieres de cumpleaños? Porque ya como que ya sabía que iba a querer un perfume. Me dijo, ¿cuál quieres? Le dije, ¿sabes qué? Estoy entre el Ralph Lauren Elixir y entre el Aqua de Gio el Parfum. También me estaba llamando la atención el nuevo de Carolina Herrera, el de Birds of Paradise. También me estaba llamando la atención el Jean Paul Gaultier, creo que se llama Garden Paradise, si no mal recuerdo. Y había algunos otros de las novedades que me estaban llamando la atención. Los probé y el que más me siguió convenciendo fue este. Y digo me siguió convenciendo porque ya lo tenía en la mira, pero todavía no acababa así como de amarrar, ¿no? Y dije, bueno, vamos a esperarnos un poquito más a ver si sale algo más nuevo. Y me esperé tantito. Entonces, ya al último momento, en los últimos 2 días antes de mi cumpleaños, fuimos también a las tiendas, me estuve probando el Ralph Lauren, el Elixir, me estuve probando el Birds of Paradise, el Jean Paul todavía no llegaba aquí y creo que ya, esos 2 fueron los que estuve probando porque el otro no he tenido oportunidad todavía de olerlo. Y otro que me estaba llamando la atención era el Gentleman Society Extreme, que también es una de las últimas versiones. Entonces estaba entre esos 4. Bueno, 5, ¿no? Tomando a Jean Paul Gaultier. Entonces dije, bueno, vamos a probarlos un día otra vez en tienda. Ya me los atomicé, poco a poco los estuve ahí probando, a ver cómo olían, a ver cómo se desempeñaban, cómo me hacían sentir. Y la verdad es que el que más me volvió a gustar es este. Y digo que me volvió a gustar porque ya es un perfume que me tenía ganado cuando tuve el Profumo, pero no lo volví a comprar y pasó mucho tiempo hasta que lo descontinuaron. Y ahora que salió la verdad es que me volvió a ganar. Dije, es que sí está muy bien este perfume. Ahora, dentro de mis impresiones personales, lo que les puedo decir es que es un perfume que la verdad yo en lo personal lo disfruto mucho. Me parece un perfume muy bueno, me parece un perfume versátil, me parece un perfume muy varonil, me parece un perfume con una buena pegada, con una buena proyección. Esa es mi percepción olfativa. Ahora bien, dentro de esta percepción olfativa, lo que les puedo decir, yo creo que me voy a atomizar una aquí en la piel también, aparte del blotter para tenerlo aquí. Y es un perfume que cuando te lo pones, se siente mucho la bergamota, se siente la parte aromática de la mezcla entre el romero, el geranio, la esclarea, se siente mucho y luego las notas acuáticas lo acompañan muy bien y lo hacen sentir un perfume más tirándole a lo azul, ¿no? Como los conocemos. Y ya pasado el tiempo empieza a salir un poco más la parte del pachuli y el incienso y es lo que hace que se oscurezca. La parte de salida es muy buena. Su forma evolutiva cambia hacia un perfume un poquito más oscuro, pero sigue siendo fresco, sigue teniendo presencia, sigue teniendo esa parte varonil y por lo tanto a mí me gusta mucho eso. Es un perfume que sí encuentro el ADN de Aqua de Gio y la verdad es que yo no lo quiero comparar con Profondo, por ejemplo, o con el Eau de Parfum, porque creo que a pesar de que puedan tener el ADN de Aqua de Gio, creo que van por un estilo distinto. Por lo tanto, a mí este perfume, dentro de su personalidad, dentro de la línea de Aqua de Gio, me parece muy bueno. Muy bueno, me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho, me parece que da una presencia muy rica y me parece que es un perfume que sí, claro que está dentro de los mainstream, sí, y claro que es un perfume que gusta prácticamente a todos, sí, pero entre esos estoy yo, lo disfruto, me gusta, me da cumplidos, así es que pues bueno, pues podríamos decir que casi lo tiene todo. Ahora bien, ¿por qué digo que casi lo tiene todo? Vamos a pasar a la parte del rendimiento. ¿Qué pasa con el rendimiento? Pues bueno, es un perfume que, como decía hace un momento, dentro de la línea comercial nos estamos encontrando con propuestas que duran entre 4 y 6 horas. Eso es lo que nos estamos encontrando. Hay algunos que todavía están más decadentes y que, híjole, es como para tirar patadas, ¿no? Y decir, esto no lo compra nadie, ¿no? Y ojalá que hubiera consensos como más generales porque es un abuso que pongan este tipo de perfumes y que no duren absolutamente nada. Me parece un abuso. Pero bueno, hablando de Aqua de Gio, en esta versión Parfum, el Eau de Toilette ya no duraba nada, ¿no? O sea, en los últimos años ya no duraba nada. El Eau de Parfum no pasó a tener mejor rendimiento, luego sacaron y creo que sí le subieron un poco el tono. Yo creo que lo que le ayuda es el pachuli y el incienso y el romero, o sea, toda esa parte como aromática le ayuda mucho a tener más durabilidad.
Porque creo que este perfume en sí no es que tenga tanta duración, sino que con esas notas le permite tener más presencia, más cuerpo. Ahora bien, dentro de esta parte corpórea del perfume, lo que nos vamos a encontrar es una duración. A ver, híjole, quiero ser un poco delicado con esto porque yo sé que hay opiniones divergentes, sé que hay opiniones que se encausan más hacia un lado y hacia el otro. Entonces, pues bueno, yo les voy a dar mi experiencia y quiero que hasta esa parte quede clara, ¿ok? El Acqua di Gio, el Parfum, este perfume a mí me está aguantando, para ponerlo así en un formato redondo, de 6 a 7 horas. Es lo que me está aguantando, ¿sale? Es donde yo lo percibo. No quiere decir que estas 6 o 7 horas pasadas ya no lo tenga. Quiere decir que cuando lo huelo en piel ya no lo percibo. Ajá. Perdón, me estoy equivocando. Disculpen. A ver, dura de 6 a 7 horas. Está proyectando, está presente, lo estoy oliendo. Pero pasadas esas 7 horas lo percibo solamente en piel. Ya no proyecta, ya no lo siento. Si se acerca a la nariz, sí. Pero si no, no. ¿Ok? Lo expresé mal hace un momento. Entonces, para que quede claro. Pero después de unas 8 horas, 8 horas y media tal vez, ya no lo huelo en piel. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que el rendimiento, siendo generoso, pues va a rondar entre unas 6 y 8 horas, siendo generoso, ¿no? Hasta las 8 horas siendo generoso. Si quieres así como olerlo más, 6 horas, ¿sale? Si quieres decir, híjole, es que está proyectando, es que está muy bien, 3 horas, ¿sale? Después de la hora y media, 2 horas, baja la proyección, baja la intensidad y lo que se queda en una burbuja personal, se queda contigo, lo estás oliendo, es perceptible, se queda en la ropa, pero no te aguanta más. ¿Qué es lo que yo busco en un perfume? Esto ya lo he dicho, pero pues bueno, para los que estén llegando nuevos al canal, lo voy a volver a comentar. Yo busco en un perfume ponérmelo, sentir su fuerza, su proyección, y estarlo disfrutando por horas. ¿A qué voy? Hay perfumes que tengo dentro de mi colección que me los pongo, los disfruto un momento, 30 minutos, 1 hora, hora y media, y después ya no los huelo. Entonces ya no sé si el perfume ya fue decadente o simplemente me dio fatiga olfativa o simplemente ya bajó hasta ras de piel, no sé. Así es lo que pasa. En el caso del Profondo, por ejemplo, me lo pongo y yo lo estoy sintiendo por 7, 8 horas. Muy bien, lo sigo oliendo. O sea, yo me sigo moviendo y lo sigo percibiendo. Y no es de que sean ráfagas, sino que está aquí conmigo. En el caso de este perfume, no. Este perfume me lo pongo, proyecta 1 hora y media, tal vez 2 horas, y después ya se queda en una burbuja personal y lo sigo sintiendo durante las próximas horas. Ya pasadas unas 6 horas o 7, ya casi no lo percibo. Y lo que pasa es de que me lo acerco y digo, sí, todavía está aquí, pero ya 8 horas y media, ya no lo huelo en la piel. En la ropa me está durando hasta el día siguiente. Estamos hablando de unas 14, 16, 18 horas tal vez en ropa, ¿ok? En ropa sí se percibe. ¿Por qué me ha pasado? Porque de repente, para hacer las pruebas, me pongo una playera, también le pongo a la ropa, me pongo en piel, ando todo el día, llego y sin ponerle más, la guardo para saber al día siguiente si sigue el aroma. Entonces la saco al día siguiente, la huelo, sí sigue, ¿no? Y me ha pasado con este perfume que saco la playera, la extiendo y pum, sale el aroma. Entonces digo, ok, súper bien, ¿no? O sea, se sigue percibiendo, está ahí el perfume en ropa. Entonces, esa es mi experiencia con este perfume. Me gusta, me encanta. Me parece muy buen perfume. Y repito, está dentro del mainstream, está dentro de la línea Acqua di Gio, está dentro de que parece que es un Frankenstein donde pusieron el Profondo, el agua, el eau de toilette y el Essenza y todo este rollo que dicen. Yo lo compararía más con el Profondo y el eau de toilette. Creo que ahí como que hicieron una mezcla y salió que no me parece mal, por supuesto, por eso lo tengo y por eso lo estoy reseñando, porque me gusta este perfume, me parece muy bueno, me encanta la verdad. Y es un perfume, repito, fácil de gustar y que da muchos cumplidos. ¿Recomendado? Sí. Ahora vamos a pasar a esa parte. ¿Recomendado? Sí. ¿Para qué días? Yo lo vería para cualquier ocasión. Es un perfume muy versátil que queda con lo elegante, que queda con lo casual. Lo veo un perfume muy varonil, no lo veo unisex y lo veo para edades desde los 20 años hasta más arriba, lo que quieras,
porque es un perfume que está delicioso. Se huele limpio, se huele acuático y ahorita que va a empezar primavera, verano está genial. Para estaciones de frío, tal vez le falte un poquito más de pachuli para que quede más en frío, pero si nos quedamos con las estaciones está increíble, la verdad. A mí me gusta muchísimo este perfume. Así es que, pues bueno, ahí tienen todo lo que puedo decir sobre este perfume. Espero que les haya gustado el video y si es así, te pido que te suscribas, denle un like, dejen un comentario qué piensan sobre esta versión, qué rendimiento les ha dado y nos vemos en el próximo video. Bye.